Después de mi operación, mi nuera gritó: «Deja de hacerte la víctima y ponte a cocinar, vieja bruja». Lo dijo frente a toda la familia. Yo, sin decir palabra, obedecí en silencio. Ese fin de semana, cuando llegaron, encontraron una nota pegada en la puerta. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado». El dolor en mi pecho ya no venía solo del triple bypass. Era otra cosa, algo más profundo, algo que atravesaba carne y hueso y me desgarraba el alma. «Por el amor de Dios, Rosario, deja de hacerte la víctima y ponte a cocinar, vieja bruja». Las palabras de Alejandra resonaron en el comedor, dejando a todos en silencio. Me temblaban las manos mientras me aferraba al borde de la mesa, intentando no caerme. Apenas habían pasado 3 semanas desde la cirugía a corazón abierto y ya me estaban ordenando preparar la cena como si nada hubiera pasado. Alcé la vista, buscando los ojos de mi hijo, pero Emilio miraba fijamente su plato vacío, con la mandíbula apretada, sin decir nada, sin defenderme, solo silencio. «Lo siento», susurré apenas audible. El doctor me había dicho que debía descansar. «Por lo menos 6 semanas», dije. Alejandra puso los ojos en blanco exageradamente. «Ya escuchamos suficiente sobre tu cirugía. Emilio trabaja 60 horas a la semana y yo he estado lidiando sola con los niños. Vinimos aquí a cenar bien, no a escuchar más quejas». Miré a mi alrededor. Mis nietos, Renata y Mateo, de 10 y 8 años, con los ojos abiertos y tensos. Mi hermano Rafael y su esposa Teresa estaban congelados, cruzando miradas incómodas. Se suponía que era una pequeña celebración por mi recuperación, pero terminó siendo otra oportunidad para que Alejandra me pusiera en mi lugar. Haciendo un esfuerzo que me partía el pecho, me levanté de la silla. «Voy a empezar la cena», murmuré caminando despacio hacia la cocina. Al pasar detrás de Emilio, puse mi mano en su hombro con suavidad. Se estremeció un poco, pero no levantó la vista. Mi hijo, mi único hijo, el mismo niño que alguna vez me trajo dientes de león y me decía que yo era su mejor amiga, ya ni podía mirarme a los ojos. En la cocina me movía despacio, reuniendo ingredientes para una pasta sencilla. Me temblaban las manos al llenar una olla con agua. La cicatriz de la cirugía ardía con cada movimiento. El doctor había sido claro: nada de esfuerzos, nada de cargar, mucho descanso. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Necesitas ayuda? Rafael apareció en la puerta, su cara marcada por la preocupación. «Estoy bien», mentí. Era una respuesta automática, aprendida tras años de hacerme pequeña, menos molesta, casi invisible. «Debbie, eso fue totalmente inaceptable. Deberías estar descansando, no cocinando para eso». «Por favor, Rafael», lo interrumpí, mirando con nervios hacia el comedor. «No hagamos las cosas peor». Él suspiró y tomó una tabla para cortar. «No puedes seguir permitiendo que te traten así». Me concentré en picar el ajo, cada corte del cuchillo cargado de intención. «Es mi hijo. ¿Qué quieres que haga?» «Para empezar, defiéndete», murmuró Rafaelo, pero no insistió. Sabía tan bien como yo lo complicado que es el juego de las dinámicas familiares, el miedo a perder ese vínculo frágil que aún me unía a Jaime y a mis nietos. Trabajamos en silencio unos minutos hasta que Sofía apareció en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Solo es una cena sencilla, Débora. No hace falta que Rafaelo te ayude. Estoy segura de que has cocinado pasta miles de veces». Su sonrisa era dulce, pero sus ojos estaban llenos de hielo. «Jaime te está buscando, Rafaelo. Algo sobre el partido de anoche». Rafaelo vaciló, mirándome. «Anda», le dije en voz baja. «Yo me encargo». Cuando se fue, Sofía se quedó un momento más, observándome mientras luchaba por levantar la olla con agua hasta la estufa. No hizo el menor intento por ayudar, ¿sabes?, dijo como si fuera una conversación cualquiera. «Jaime tenía muchas ganas de tu lasaña. Los niños han estado hablando de eso toda la semana».
sentí cómo se me hundía el corazón. Hacer lasaña significaba agacharme a sacar bandejas pesadas de los gabinetes bajos, permanecer de pie por mucho tiempo, levantar una fuente enorme dentro y fuera del horno. En mi estado, era como correr un maratón. No creo poder. Claro que puedes, interrumpió Sofía. A menos que quieras decepcionar a los niños otra vez. La acusación quedó flotando. Entre nosotras, sentí un nudo en la garganta. Decepcionar a mis nietos era una melodía constante en la guerra silenciosa de Sofía. Cada vez que no podía asistir a una actividad escolar o me perdía un partido de fútbol por problemas de salud, ella se encargaba de que cargara con toda la culpa. Haré la lasaña, susurré. Sofía sonrió con triunfo. Bien, sabía que podías con tanto drama. Al darse la vuelta para irse, me vi reflejada en la ventana sobre el fregadero. Cuando me convertí en esta mujer, en esta sombra que ni siquiera puede proteger su cuerpo en recuperación de las exigencias de una nuera cruel, el agua de la pasta comenzó a hervir, burbujeando como las lágrimas que me negaba a dejar caer. Recordé la advertencia seria del cardiólogo apenas unos días atrás. Tu corazón ha sufrido un trauma, Débora. Necesita tiempo para sanar. Debes priorizar tu recuperación. Pero al agacharme con dificultad para sacar la bandeja de lasaña, entendí que mi corazón había pasado por algo mucho más profundo que una cirugía. Años de crueldad sutil, de sentirme disminuida, de ver cómo mi hijo se convertía en alguien que apenas reconozco. Esa era la herida real. Y por primera vez en 7 años, sola en esa cocina, con el dolor atravesándome el pecho, me pregunté si alguna vez sanaría mientras siguiera atrapada en este papel que me habían impuesto, el de la abuela útil, la cocinera y limpiadora, sin sueldo, la mujer cuyos sentimientos y salud eran obstáculos a superar. Algo tenía que cambiar. Mientras acomodaba los fideos y la salsa con manos temblorosas, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Esa noche no pude pegar un ojo. Los analgésicos deberían haberme dejado dormida, pero mi cabeza no dejaba de repetir una y otra vez las palabras de Alejandra. Deja de hacer tanto drama y cocina, vieja bruja. En mis 69 años me habían llamado muchas cosas. Terca, con opiniones fuertes, incluso difícil a veces, pero nunca bruja. Y nunca con una crueldad tan indiferente frente a gente que se supone que me quiere. A las 3 de la mañana me moví con cuidado en la cama, reprimiendo un quejido mientras mi pecho aún dolido protestaba. En la oscuridad silenciosa, por fin me permití enfrentar lo que llevaba años evitando. Esto no era algo aislado. Solo era la muestra más evidente, más pública, de un patrón que empezó desde que Alejandra entró en nuestras vidas. Recordé la primera vez que noté algo raro. Emilio trajo a Alejandra a casa para presentármela hace como 8 años. Cociné su platillo favorito, carne al horno con papas al romero. Al servir la cena, Alejandra se inclinó hacia Emilio y le susurró, lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. No me dijiste que tu mamá era tan del tipo ama de casa tradicional. Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos estaban fríos. Emilio se rió incómodo. Vale la pena por la comida de mamá, créeme. Lo dejé pasar entonces, algo pequeño, pero solo era el principio. Después de que se casaron, los comentarios se hicieron más frecuentes, más afilados. Cuando llevé galletas caseras a su nueva casa, con unas del súper estaba bien, Rosario. No tenías que complicarte tanto a tu edad, sobre todo cuando me ofrecía cuidar a los niños. Tenemos una niñera profesional. Los niños necesitan estructura, no los caprichos de la abuela. Cada puya dicha con una sonrisa, cada una reduciéndome un poco más. Pero no era solo Alejandra. Lo que dolía más era ver cómo Emilio pasaba de ser ese hijo amoroso y considerado a alguien que se quedaba callado mientras su esposa desgastaba la dignidad de su madre. Pensé en el Emilio de antes, el que me llamaba desde la universidad solo para contarme cómo le había ido en el día, el que me defendió con uñas y dientes
cuando su padre nos dejó por su secretaria de 20 y tantos. «Solo quedamos tú y yo, mamá», me dijo. Luego, su brazo sobre mis hombros. «Vamos a cuidarnos el uno al otro». ¿Cuándo desapareció ese muchacho? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que no puede ni mirarme a los ojos mientras su esposa me llama bruja? Alcancé mi celular en el buró y abrí las fotos de la última Navidad. Ahí estaba yo, al borde de cada imagen familiar, un poco borrosa, como si ya estuviera desvaneciéndome. En una estaba en la cocina, claro, mientras los demás posaban con pijamas a juego frente al árbol. En otra salía a medias, casi fuera del encuadre, mientras Alejandra ocupaba el centro de todo, dirigiendo el evento como si fuera la protagonista de una película. Retrocedí aún más entre las fotos hasta llegar a las de antes de que Alejandra apareciera. Ahí estaba Emilio, abrazándome durante su graduación de la maestría. Los dos sonriendo, los dos en el centro del encuadre. Algo había cambiado. Y no era solo por la influencia de Alejandra. Emilio permitió que esto pasara, incluso participó con su silencio y su ausencia. Pensé en todas las veces que me tragué el dolor, cuando se olvidaron de invitarme al recital de ballet de Renata, cuando organizaron unas vacaciones familiares y solo me lo contaron después de volver. Cuando Emilio dejó de llamarme, excepto para pedirme que cuidara a los niños de improviso o que preparara comida para algún evento. Me había convertido en una herramienta, no en una madre. Una conveniencia, no una persona con emociones y necesidades. La cirugía me obligó a enfrentar mi propia mortalidad. Acostada en esa cama de hospital, conectada a máquinas, tuve tiempo de sobra para pensar en la vida que estaba llevando. El doctor fue directo. Tu corazón se está desgastando más rápido de lo que debería, Rosario. El estrés en tu vida no está ayudando. Estrés como el de andar con pies de plomo en mi propia casa. El estrés de no saber cuándo llegaría el próximo comentario hiriente. El estrés de ver a mi hijo alejarse cada vez más, sin poder detenerlo. Me incorporé con cuidado y encendí la lámpara de la mesita. El pecho me dolía, tanto por la herida de la operación como por la verdad que empezaba a revelarse con claridad punzante. Me había convertido en sirvienta dentro de mi propia familia. ¿Cómo sucedió tan poco a poco que apenas lo noté? Después de que Fernando me dejara por su joven recepcionista hace 20 años, me entregué a ser la madre perfecta para Emilio. Trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad. Postergué mis propios sueños. Lo sacrifiqué todo para darle una buena vida. Tal vez ahí empezó el problema. Construí toda mi existencia en torno a mi hijo. Y cuando se casó con Alejandra, me aferré con desesperación a esa conexión, tratando de seguir siendo útil, estando disponible siempre bajo sus condiciones, aceptando migajas de inclusión en vez de exigir respeto. Pensé en la cena de anoche, después de que serví la lasaña que no tenía por qué estar cocinando en mi estado. Cómo Alejandra criticó la cantidad de ajo. Cómo Emilio se quedó callado. Cómo los niños comieron rápido y pidieron permiso para jugar videojuegos. Cómo Rafael y Teresa se miraban durante la comida, visiblemente incómodos. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios, con la cicatriz quirúrgica latiendo, y sentí algo que no me había permitido sentir en años: rabia. No solo contra Alejandra, aunque su crueldad fuera el blanco más obvio, ni solo contra Emilio, aunque su traición fuera la que más dolía, sino contra mí misma, por haber permitido que esto siguiera por tanto tiempo, por aceptar lo inaceptable, por miedo a perder lo poco que me quedaba de vínculo con mi hijo y mis nietos. Me levanté con cuidado y me acerqué a la ventana, mirando hacia el vecindario en calma justo antes del amanecer. En la casa de enfrente vivía mi vecina Lupita, sola desde que su esposo murió hace 3 años. Todos se habían preocupado por ella, pero últimamente parecía florecer. Se unió a un club de lectura, empezó a pintar con acuarela, incluso comenzó a salir con un señor de su iglesia. Lupita había reconstruido su vida a su manera, tal
¿Ves? Ya era hora de que yo hiciera lo mismo. Me aparté de la ventana, con una decisión que surgía dentro de mí con una claridad inesperada. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo una opción de último momento, una comodidad pasajera, a seguir sacrificando mi salud y mi dignidad por personas que ni siquiera me veían como un ser humano merecedor del respeto más básico. Esa revelación, que en otro momento me habría helado la sangre, ahora me llenaba de una calma decidida que no sentía desde hacía años. Mañana llamaría a mi médico y le hablaría con sinceridad sobre mi recuperación, y luego empezaría a hacer planes, no para venganzas ni enfrentamientos. Ya estaba demasiado cansada para eso, pero sí para algo mucho más poderoso: recuperar mi vida. Mi mirada se posó en la foto familiar sobre el tocador. Emilio, Alejandra y los niños en el lago el verano pasado. Yo no aparecía. Fui quien tomó la foto. Ya era hora de volver a aparecer en el encuadre, pero esta vez bajo mis propias condiciones. La sala de espera en el consultorio del doctor Morales estaba más tranquila de lo normal aquel martes por la mañana. Me senté con las manos entrelazadas sobre el regazo, tratando de ignorar el dolor constante en el pecho. No solo el dolor físico de la cirugía, sino esa otra punzada más honda que se había instalado desde la cena familiar de hace 3 días. Rosario Winters. La enfermera apareció en la entrada con una carpeta en la mano. Su sonrisa era cálida. El doctor Morales la verá ahora. La seguí por el pasillo, mis pasos lentos y calculados. La enfermera, Patty, según su gafete, notó mis movimientos cuidadosos. ¿Todavía tienes molestias al caminar?, me preguntó, ajustando su paso al mío. Un poco, admití. Más de lo que esperaba a estas alturas. El doctor Morales estaba revisando mi expediente cuando entré al consultorio. Levantó la vista, frunciendo el ceño al verme acomodarme con dificultad en la camilla. ¿Cómo nos sentimos hoy, Rosario?, preguntó, dejando el expediente a un lado. Por un instante estuve a punto de dar mi respuesta de siempre. Estoy bien. Las palabras que había aprendido a decir sin importar lo que pasara. Las palabras que le facilitaron a todos ignorar mis necesidades durante años. Pero algo me detuvo. La verdad, no muy bien dije en voz baja. El dolor es peor que la semana pasada. Las cejas del doctor Morales se alzaron de inmediato. En los 15 años que llevaba siendo mi cardiólogo, jamás me había quejado. Ni cuando me diagnosticaron insuficiencia cardíaca, ni durante los exámenes interminables, ni siquiera al despertar de la cirugía a corazón abierto. Háblame del dolor, dijo mientras sacaba el estetoscopio de su cuello. Durante la exploración, le describí la punzada aguda que sentía con ciertos movimientos, el dolor constante detrás del esternón, la fatiga que en vez de mejorar, parecía intensificarse. ¿Has estado siguiendo el protocolo de recuperación?, preguntó, frunciendo el ceño mientras auscultaba mi corazón. Nada de levantar peso, sin esfuerzos, descanso durante el día. Dudé un segundo. Lo he intentado. Se echó hacia atrás y me miró con severidad. Rosario, intentarlo no es suficiente en esta etapa. Tu corazón ha pasado por un trauma enorme. Necesita tiempo para sanar bien. Lo sé, pero... Nada de peros. Necesito que seas completamente honesta conmigo sobre lo que ha estado pasando. Algo en su mirada directa derrumbó el muro que había construido con tanto cuidado. Antes de que pudiera detenerme, la verdad se me salió de los labios. Conté todo. La cena familiar, la vez que cociné lasaña apenas 3 semanas después de una cirugía a corazón abierto, los años enteros siendo tratada como sirvienta en vez de madre y abuela. El doctor Morales me escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más preocupado. Cuando por fin me callé, él suspiró y se sentó frente a mí en el banquito. Rosario, voy a hablarte con toda franqueza, dijo. Lo que describes no es solo una falta de consideración por parte de tu familia, es un peligro real para tu recuperación. Lo sé,
Pero ellos necesitan... No, interrumpió con voz firme. Lo que tú necesitas ahora es sanar. Tus arterias aún están estableciendo el flujo sanguíneo. Tu esternón sigue soldándose. Esto no se trata de egoísmo ni de ponerte en primer lugar. Se trata de sobrevivir. La palabra quedó suspendida entre los dos. Sobrevivir. Algo tan básico. Y sin embargo, me habían hecho sentir culpable solo por pensarlo. ¿Qué le dirías a una amiga si estuviera en tu lugar?, preguntó el doctor Morales con suavidad. Lo pensé un momento. Le diría que se cuidara, que merece un mejor trato. Exactamente. Entonces, ¿por qué es distinto cuando se trata de ti? No tuve respuesta. El doctor anotó algo en mi expediente. Te voy a recetar descanso total por las próximas 2 semanas. Nada de cocinar, ni limpiar, ni cuidar niños. Lo más exigente que puedes hacer es una caminata corta alrededor de la cuadra. Y hasta eso con cuidado. Me miró directo a los ojos. ¿Puedes comprometerte a eso? Pensé en las llamadas inevitables de Alejandra pidiendo que cuidara a los niños. En la expectativa de Emilio de que la cena del domingo siguiera como siempre. No sé si mi familia lo va a entender. El rostro del doctor se endureció. Entonces que hablen conmigo. Esto no es una sugerencia, Rosario. Es una necesidad médica. Me entregó una hoja impresa. Aquí está todo escrito. Muéstraselo a tu familia si hace falta. Pero mientras salía del consultorio, con la hoja bien guardada en mi bolso, supe que no serviría de nada. Ni las órdenes de un médico cambiarían las expectativas de Alejandra, ni la complicidad de Emilio. Ellos siempre encontrarían la forma de hacerme sentir culpable, de presentar mis necesidades de salud como un estorbo. Para ellos, a menos que cambiara por completo la ecuación. La idea me llegó mientras manejaba de regreso a casa, tan simple y clara que casi me orillo del impacto. No tenía que estar disponible, no tenía que contestar cada llamada, ni responder a cada exigencia. Ni siquiera tenía que estar en mi casa cuando llegaran esperando la cena del domingo. Por primera vez en años, sentí un destello de algo que tal vez era esperanza. En casa preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno. Si de verdad iba a hacer esto, a priorizar mi salud y recuperación, necesitaba un plan. Primero, tenía que encontrar a dónde ir. Un hotel sería caro y yo vivo con ingresos limitados. Mi hermano Rafael me recibiría sin pensarlo, pero su departamento es pequeño y Alejandra sabe dónde vive. Entonces me acordé de Lupita, la vecina de enfrente, y de la cabaña vacía en la playa que tiene su hermana. Lupita había comentado que su hermana solo usaba la cabaña en verano y que estaba pensando en rentarla por cortos periodos durante la temporada baja. Una llamada más tarde, ya tenía dónde quedarme por 2 semanas a una fracción de lo que costaría un hotel. Luego vinieron las cuestiones prácticas. No iba a desaparecer así como así. Eso sería cruel y podría causar una preocupación innecesaria o incluso una denuncia a la policía. No, dejaría todo bien claro. Comidas preparadas en el congelador con instrucciones detalladas para calentarlas, una nota explicando mi ausencia, el celular encendido y conmigo, aunque sería selectiva con las llamadas que contestara. Miré mi lista, sorprendida de lo metódica que era, de lo tranquila. Esto no era una reacción emocional. Era un acto cuidadosamente planeado de autopreservación. Pasé el resto del día alistándome. Cociné comidas sencillas, fáciles de recalentar, y etiqueté cada recipiente con instrucciones. Ni Emilio podría malinterpretarlas. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Nada que se notara de inmediato que faltaba en la casa. Escribí y reescribí la nota que dejaría en la puerta, buscando el tono correcto. Firme pero sin enojo, clara pero sin confrontación. Al anochecer, estaba agotada pero satisfecha. Tenía un plan. Por una vez, estaba priorizando mis propias necesidades. No por egoísmo, sino porque nadie más lo haría por mí. Esa noche,
Al acostarme, sentí una paz extraña a pesar de la magnitud de lo que estaba por hacer. Durante años, me definí por lo que podía dar a los demás. Ahora estaba eligiendo otro camino. Mi corazón latía con más calma solo de pensarlo. El domingo amaneció claro y brillante, con la luz del sol colándose por las cortinas de mi recámara. Por un momento me quedé quieta, escuchando los sonidos familiares de mi hogar, el suave zumbido del refrigerador, el canto lejano de los pájaros en el arce del patio. Esta casa había sido mi ancla por 30 años. Ahí crié a Emilio, ahí reconstruí mi vida tras la partida de Fernando. Ahí celebré incontables reuniones familiares. Hoy me alejaba de todo eso, no para siempre. No era tan dramática para algo así. Solo el tiempo suficiente para dejar claro mi punto. El tiempo necesario para sanar tanto física como emocionalmente. Me moví con cuidado en mi rutina matutina, atenta a las advertencias del doctor Morales sobre no esforzarme demasiado. El dolor en el pecho había disminuido un poco esa mañana. Lo tomé como una buena señal. Mi cuerpo quería sanar. Era momento de darle esa oportunidad. Lupita llegó a las 9 como habíamos acordado, su sedán práctico esperando silencioso en mi entrada. ¿Estás segura de esto, Rosario?, preguntó mientras me ayudaba con la maleta. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. Miré hacia mi casa, hacia el jardín que había cuidado con tanto esmero a lo largo de los años. Al columpio del porche, donde solía arrullar a Emilio en las noches de verano. Estoy segura, dije en voz baja. Son solo 2 semanas y lo necesito. Lupita asintió, con comprensión en la mirada. Ella estuvo ahí el día después de la desastrosa cena familiar. Vio las bandejas de lasaña remojándose en el fregadero. Notó mi respiración forzada y cómo me dolía cada movimiento. No dijo nada en ese momento, pero su apoyo silencioso lo fue todo. La cabaña ya está lista, dijo mientras manejábamos. Rebeca llenó el refri y dejó algunos de sus libros. Se acordó que te gustan las novelas de misterio. El vecino. 2 casas más allá tiene la llave de repuesto por si necesitas algo, y yo te voy a visitar cada pocos días. Sentí un nudo en la garganta ante tanta amabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preguntó qué podría necesitar? Yo, ¿qué podría querer? ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí en vez de que yo cuidara de todos? Gracias, susurré, sin atreverme a decir más. La cabañita frente a la playa era perfecta, chiquita, acogedora, con ventanales enormes que daban al mar. Era temporada baja, así que la playa estaba casi vacía. Solo se veían a lo lejos un par de personas paseando a sus perros. Ese silencio se sentía como un regalo después de tantos años de estar siempre disponible. Hay una línea fija por si la necesitas, explicó Lupita mientras me mostraba el lugar. A veces falla la señal del celular y anoté la dirección del centro de atención. Urgente por si acaso. Estaré bien, le aseguré. Aunque las 2 sabíamos que no era tan sencillo, considerando la cirugía reciente. Cuando Lupita se fue, me quedé en la terracita, respirando el aire salado. Sentía el cuerpo más ligero, pero también más pesado. Ligero por la tranquilidad de haberme alejado. Pesado por lo que sabía que vendría al final de estas 2 semanas. Habría enojos, reclamos, culpas disfrazadas de preocupación. Pero por ahora, en estos días contados, era libre. En mi casa, la nota que escribí con todo cuidado estaba pegada en la puerta principal, justo donde Emilio y Alejandra no podrían ignorarla cuando llegaran para la famosa cena del domingo. Queridos Emilio, Alejandra y niños, me estoy tomando un tiempo para concentrarme en mi recuperación, siguiendo estrictamente las indicaciones del médico. Necesito descanso absoluto durante las próximas 2 semanas. Hay comidas listas en el congelador, con instrucciones para calentarlas en cada recipiente. La cena del domingo está etiquetada y lista para meterse al horno a 350 crudes durante 45 minutos. Los quiero mucho y estaremos en contacto pronto. Mamá, abuela, Rosario. Directo, sin vueltas, sin reproches ni dramas.
Me los imaginé llegando, los niños corriendo como siempre, Alejandra con algún postre moderno de la panadería de su barrio, y Emilio cerrando la marcha con su cara de siempre, entre distraído y cansado. Pude ver la confusión en sus rostros al encontrar la nota, la molestia en los ojos de Alejandra, el ceño fruncido de Emilio. ¿Qué harían? ¿Volver a su casa? ¿Entrar y calentar la comida? ¿Llamarme con preocupación o con rabia? No tuve que esperar mucho para saberlo. Exactamente a las 5:15 p.m., el teléfono empezó a sonar. Alejandra. Dejé que se fuera al buzón. El corazón me latía con fuerza, aunque sabía que no respondería. 3 minutos después, volvió a sonar. ¿Ves, Emilio? También dejé que timbrara. Entonces comenzaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Estamos en la casa. Emilio. Rosario. Esto es sumamente irresponsable. Organizamos todo el día para esta cena. Alejandra. Mamá, ¿estás bien? ¿Deberíamos preocuparnos? Emilio. Los niños tienen hambre y están decepcionados. Ojalá te des cuenta de lo egoísta que es esto. Alejandra. Leí cada mensaje con una especie de curiosidad distante, viendo cómo el tono de Alejandra pasaba tan rápido de la molestia a la acusación. Emilio, al menos, mostró algo de preocupación por mí, aunque eso venía después de su desconcierto por la rutina rota. Ninguno de los dos mencionó mi cirugía ni mi recuperación. Nunca reconocieron que tal vez yo necesitaba este tiempo lejos. Todo giraba en torno a su incomodidad, sus expectativas, su desilusión. Después de unos 20 minutos, las llamadas y mensajes disminuyeron, luego cesaron. Me los imaginé entrando a la casa, encontrando la cazuela en el congelador, siguiendo las instrucciones de calentado que les dejé. ¿Estarían agradecidos por mi previsión o molestos porque les tocó encargarse de esa pequeña tarea por sí mismos? Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse sobre el agua, tiñendo las olas con reflejos dorados alargados, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era Rafael. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos cuando contesté. Emilio me llamó desesperado. Dijo que desapareciste y dejaste una nota críptica. No pude evitar reír ante esa descripción. Estoy bien, Rafael. Y la nota no era críptica. Era muy clara. Estoy tomando un tiempo para recuperarme, como me indicó el doctor. ¿Dónde estás? En algún lugar seguro y tranquilo, respondí, sin querer compartir aún mi ubicación, ni siquiera con él. Regresaré en 2 semanas. Rafael guardó silencio un momento. Bien por ti, Debbie, dijo al fin. Ya era maldita hora. ¿No te preocupa todo esto? No, tú eres la persona más capaz que conozco. Me preocupa más Emilio y esos niños. A ver si pueden arreglárselas sin su chef personal y ama de llaves. Su franqueza me hizo fruncir el ceño, pero no se equivocaba. Se las arreglarán. Hay suficiente comida en el congelador para alimentar a un batallón. Claro que te aseguraste de eso, dijo Rafael con una sonrisa en la voz. Dios no lo quiera, que tengan que cocinar ellos solos. Después de colgar, me envolví en una cobija y me senté en la terraza, viendo cómo aparecían las estrellas una a una sobre el océano que se oscurecía. Mi celular vibró con más mensajes, pero no los revisé. Cualquiera que fuera la crisis provocada por mi ausencia, no me tocaba a mí resolverla. No esta noche. Por primera vez en años, tal vez décadas, no tenía a dónde ir, ni a quién cuidar, ni nada que preparar, solo a mí misma. El sonido de las olas en la orilla y el cielo infinito lleno de estrellas sobre mí. Respiré hondo con cuidado, sintiendo el aire salado llenar mis pulmones. Todavía me dolía el pecho, pero ahora era un dolor limpio, el dolor de sanar, no el dolor de existir, de estar siempre desgarrada por palabras descuidadas y exigencias sin pensar. Esto, me di cuenta, era lo que se sentía la libertad, no la ausencia de responsabilidades, sino la presencia de elección.
Yo había elegido esta soledad, esta calma, y sin importar lo que pasara cuando regresara en 2 semanas, nadie me podría quitar este momento. Me arropé más fuerte con la cobija y sonreí hacia la oscuridad. Que se las arreglen ellos. Yo tenía mi propia sanación en qué concentrarme. Los primeros 3 días de mi retiro autoimpuesto pasaron en una especie de neblina dichosa. Dormí más profundamente que en años. Arrullada por el sonido rítmico de las olas contra la costa, leí las novelas de misterio que dejó la hermana de Lupita, perdiéndome en historias donde todo se resolvía ordenadamente al final. Pasé horas en la terraza, viendo a las gaviotas girar y lanzarse al mar, sintiendo cómo la tensión se escapaba poco a poco de mi cuerpo. Al 4.º día, la realidad se metió a la fuerza. Mi celular, que había estado revisando solo una vez al día, explotó en notificaciones cuando lo encendí después del desayuno. 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, 5 mensajes de voz. La mayoría de los mensajes venían de Emilio y Alejandra. Su tono había pasado de la molestia al enfado y de ahí a una especie de desconcierto desesperado. Último, enviado apenas 1 hora antes, me hizo temblar un poco las manos al leerlo. Mamá, esto ya fue demasiado. Estamos realmente preocupados por ti. Si no contestas hoy, voy a levantar un reporte de persona desaparecida. Emilio. Me quedé mirando la pantalla, una mezcla complicada de emociones agitándose en mí. Parte de mí se conmovió por su preocupación. Otra parte se sintió ofendida. En la nota dejé claro que me estaba tomando un tiempo para recuperarme. No estaba desaparecida. Estaba ausente por decisión propia. Pero lo que más sentía era puro cansancio. Cansancio de ser la única que pensaba en los sentimientos de los demás. Cansancio de que me dieran por sentada. Cansancio de dar siempre, sin recibir. Suspiré y escribí una respuesta. Emilio, estoy bien. Como dije en la nota, me estoy tomando 2 semanas para descansar y recuperarme, por indicación del médico. Regresaré el domingo 22. No hay razón para preocuparse ni para hacer un reporte, mamá. Dudé un momento y luego añadí. PD, ¿qué tal quedó la cazuela? Su respuesta no tardó nada. ¿Dónde estás? Estamos vueltos locos de preocupación. Esto no es propio de ti. Sonreí con cierta ironía. ¿A qué se refería con que no era propio de mí? Que defenderme no era propio de mí. Que cuidar de mi salud no era típico en mí. Tenía razón. Claro que no era como la versión de mí que había sido en la última década, pero tal vez sí era como la mujer que fui antes de dejar que me apagaran. Estoy en un lugar seguro, enfocándome en recuperarme. Vuelvo en 10 días. Por favor, respeta mi necesidad de tomar este tiempo, mamá. Dejé el teléfono a un lado, sabiendo que volvería a sonar pronto. Y así fue. Apenas pasó 1 minuto y ya aparecía el nombre de Emilio en la pantalla. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde estás? Su voz era una mezcla de alivio y pánico que no terminaba de irse. Te lo dije, Emilio. Estoy en un lugar seguro, recuperándome. ¿Pero por qué te fuiste así? ¿Por qué no nos dijiste que te ibas? Respiré hondo, sintiendo la opresión en el pecho. Sí lo hice. Dejé una nota muy clara. ¿Una nota? Ahora sonaba molesto. Nunca habías hecho algo así. Alejandra estaba fuera de sí. Los niños estaban confundidos. Pensamos que te había pasado algo horrible. A pesar de que la nota decía explícitamente que me estaba tomando un tiempo para recuperarme, mantuve la calma, aunque el corazón se me aceleraba. Bueno, sí, pero no es propio de ti simplemente desaparecer así. Tampoco es propio de mí haber pasado por una cirugía de bypass triple, Emilio. Y sin embargo, aquí estamos. Siguió un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido algo de filo. ¿Estás bien? ¿De verdad? Estoy mejorando, le dije con honestidad. El descanso ayuda. Ya no me duele tanto el pecho. Eso es bueno. Sonaba aliviado de verdad.
y algo se ablandó dentro de mí. Pero entonces dijo: «Pero mamá, te necesitamos. Las cenas de los domingos son una tradición y Alejandra tiene ese evento benéfico el próximo fin de semana. Contábamos contigo para cuidar a los niños». Y así, en un instante, lo que se había ablandado se endureció de nuevo. Nada de «te extrañamos» o «perdón por cómo te tratamos». Solo «te necesitamos» para las funciones prácticas que siempre cumplía. «No regresaré hasta el 22, Emilio. Tendrás que buscar otra opción». «Pero mamá». «No, Emilio». Me sorprendí con la firmeza en mi voz. «Te puse límites claros. Espero que los respetes». Otro silencio, esta vez cargado de una sorpresa que no necesitaba decirse. Nunca antes le había hablado así. «Está bien», dijo al final con «por in the stos», un tono seco. Llamar si necesitas algo. La ironía de su ofrecimiento no pasó desapercibida para mí. ¿Cuándo fue la última vez que él se preocupó por lo que yo necesitaba? «Adiós, Emilio. Dale un abrazo a los niños de mi parte». Terminé la llamada antes de que pudiera contestar, con las manos temblándome un poco. Plantarme frente a mi propio hijo no debería haber requerido valor, pero lo hizo. Durante años había tenido tanto miedo de perder el poco vínculo que quedaba entre nosotros que acepté migajas de cariño, de atención. Me dejé usar para no correr el riesgo de ser desechada. Pero eso se acabó. La siguiente llamada fue de Alejandra, menos de una hora después. La dejé ir al buzón de voz. Aún no estaba lista para enfrentar su estilo de manipulación. Su mensaje fue exactamente lo que esperaba. Una combinación maestra de culpa, reproches y amenazas disfrazadas. «Rosario, no sé qué clase de juego estás jugando, pero es totalmente egoísta. Emilio está muy preocupado. Los niños no dejan de preguntar por ti. Y tuve que cancelar mi cita en el salón para quedarme con ellos porque tú no estabas para cuidarlos. Llámanos de inmediato». Borré el mensaje sin responder. Rafael llamó esa misma noche, con un tono bastante más cálido que los demás. «Así que Emilio por fin te localizó», dijo cuando contesté. Me llamó todo alterado hace rato. Dijo que te negaste a regresar a casa. «Estoy tomando las 2 semanas completas que me recetó el doctor», le confirmé. «Bien por ti. ¿Cómo lo están tomando?». Suspiré, acomodándome en el sillón junto a la ventana. Como te imaginarás, Emilio está confundido, Alejandra furiosa. No logran entender que yo también tengo necesidades. Rafael soltó una risa baja. «Los entrenaste demasiado bien, Debbie. Siempre disponible, siempre complaciente. Seguro es la primera vez que les dices que no». Sus palabras dolieron por lo certeras que eran. No me había dado cuenta de lo desequilibrado que se volvió todo, confesé. O tal vez sí, pero no quería verlo. Y ahora miraba el cielo oscurecerse, las primeras estrellas apareciendo sobre el agua. Ahora sé que no puedo volver a cómo eran las cosas. No voy a hacerlo. «Esa es mi hermana», dijo Rafael con orgullo en su voz. «¿Qué vas a hacer cuando regreses?». Era la pregunta que había evitado. La realidad esperándome al final de esta escapatoria, temporal. Todavía no lo sé, pero estoy segura de que todo será distinto. En los días siguientes, las llamadas y mensajes siguieron llegando. El tono de Emilio pasó de la confusión a la resignación. El de Alejandra se mantuvo agudo, lleno de acusaciones. Mi nieta Renata me mandó un mensajito dulce preguntando si estaba bien y cuándo regresaría, lo cual me hizo llorar. Le respondí de inmediato, asegurándole que estaba bien y que la vería pronto. El mensaje más inesperado llegó una semana después de mi partida, de parte de Miguel, un colega de Emilio, a quien había visto varias veces en eventos de la empresa. «Rosario, espero que no te moleste que te escriba. Emilio mencionó que estabas recuperándote fuera de casa. En la oficina hicimos una colecta para enviarte una canasta de frutas, pero nos dimos cuenta de que no tenemos tu dirección actual. ¿Podrías decirnos a dónde mandarla? Todos estamos pensando en ti.
Miguel. Me quedé mirando el mensaje, con un nudo en la garganta. Los compañeros de trabajo de mi hijo, personas que apenas me conocían, habían mostrado más consideración por mi bienestar que mi propia familia. Algo profundo cambió durante este tiempo lejos. Y no fue solo mi forma de ver las cosas. El mundo había seguido su curso sin mí, mientras yo dejaba de ser el eje que sostenía las necesidades de mi familia. Ellos se las arreglaron, quizá no con gracia, quizá sin mucha alegría, pero lo hicieron. Y yo descubrí que podía existir por mí misma, no solo como una extensión de sus demandas. Cuando por fin respondí a Miguel, le mandé mi dirección y una nota, que podían dejar la canasta ahí el día 22. Al regresar ya no me escondía, ya no huía. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. 6 meses pueden cambiarlo todo o no cambiar nada. En mi caso, fue algo intermedio. Volví exactamente el día que prometí, el domingo 22. La casa estaba en silencio, intacta, sin nadie esperando, sin ojos atentos a mi llegada. No les había dicho la hora exacta, solo el día. La canasta de frutas del colega de Emilio estaba sobre el porche, con una nota alegre deseándome una pronta recuperación. La metí adentro, conmovida por el detalle de alguien que apenas conocía. Al caminar por las habitaciones, me sorprendió lo inmóvil de todo. Los mismos muebles, las mismas fotos, la misma vista desde la ventana de la cocina. Pero yo ya no era la misma. 2 semanas de soledad y reflexión habían cambiado algo profundo dentro de mí. Cuando sonó el teléfono a las 4:30 p.m., no me sorprendió ver el número de Emilio. «Ya vamos para allá», dijo sin más al responder. «Llegamos como en 20 minutos». «No». «¿Estás en casa?» «No». «¿Cómo te sientes?» «Solo...». Asumía que yo estaría ahí, como siempre, con la cena del domingo lista. «Hoy no voy a cocinar, Emilio», dije tranquila. «Apenas llegué hace unas horas». Silencio. «Ah, bueno, podemos recoger algo en el camino. ¿Necesitas algo?». Esa pregunta tan tardía casi me hizo reír. «No, gracias. Tengo todo lo que necesito». Cuando llegaron, Alejandra fue la primera en cruzar la puerta, con una expresión cuidadosamente armada de preocupación. «Rosario, estábamos tan preocupados por ti», dijo, acercándose para darme un beso al aire junto a la mejilla. «Te ves descansada». La leve pausa me lo dijo todo. Esperaba encontrarme disminuida, debilitada por mi ausencia. En cambio, me mantuve erguida y con la mirada firme. Ya no era la mujer desvanecida que se había marchado 2 semanas antes. Emilio entró con los niños. Renata corrió a abrazarme con verdadero cariño. «Abuela, te extrañamos». «Yo también te extrañé, mi amor», respondí, devolviendo el abrazo con cuidado, protegiendo mi pecho aún en recuperación. Mateo se quedó atrás dudando hasta que abrí los brazos para él también. «¿Nos trajiste algo?», preguntó mientras me abrazaba. Yo, la inocente avaricia de la niñez. «Esta vez no», le dije, «pero me alegra verte». Emilio dejó una bolsa con comida para llevar sobre la encimera. «Trajimos cena», dijo con un tono cauteloso, como si no supiera si sería bien recibido. «China, de ese lugar que te gusta». «Gracias». Sonreí, sinceramente agradecida por el gesto, por pequeño que fuera. «Vamos a comer en el comedor». Al sentarnos alrededor de la mesa, sentí sus miradas sobre mí, evaluando, intentando descubrir qué había cambiado, qué sería distinto ahora. Entonces comenzó Alejandra con un tono falsamente alegre. «¿Ya estás completamente recuperada? ¿Volviste a la normalidad?». Tomé un sorbo de agua pensando bien mi respuesta. Mi recuperación va bien, pero es un proceso largo. El cardiólogo dice que tomará entre 6 meses y 1 año para estar completamente sana. ¿1 año? La decepción de Alejandra se sintió en el aire. «Pero sí podrás cuidar a los niños el próximo fin de semana, ¿verdad? Tengo ese almuerzo benéfico», y la niñera canceló.
Emilio le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era tarde. La petición, o más bien la suposición, ya había sido hecha. Me temo que no, respondí con voz suave pero firme. El doctor me ha limitado las actividades. Nada de cuidar niños hasta que esté más avanzada en mi recuperación. Los labios de Alejandra se apretaron, pero ninguna excepción. Interrumpí, aún con una sonrisa. Orden del médico. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, solo roto por la plática despreocupada de los niños sobre la escuela y sus amigos. Comí con calma, ya sin ese nerviosismo de antes por la desaprobación que irradiaba mi nuera. «Extrañamos tu comida, mamá», dijo Emilio por fin, como una rama de olivo tendida en medio de la tensión. Las comidas congeladas estaban bien, pero no es lo mismo. Asentí, reconociendo el cumplido sin sentir la necesidad de llenar el silencio que vino después. Antes, habría ofrecido enseguida cocinarles sus platos favoritos el siguiente fin de semana, venir a prepararles comida para el congelador, lo que fuera con tal de suavizar la incomodidad. Ya no. «¿Cómo estaba la playa?», preguntó Renata, sorprendiéndome con su intuición. «Papá dijo que te quedaste cerca del mar». «Era hermosa», le respondí. «Tranquila. Veía salir el sol todas las mañanas. ¿Podemos ir algún día?», preguntó Mateo, de repente mirando su pollo agridulce. «Me encantaría», le dije sonriendo. «Tal vez cuando haga más calor». La expresión de Alejandra se ensombreció, pero no dijo nada. No hacía falta. Leía sus pensamientos con claridad. Se estaban haciendo planes sin su visto bueno. Se estaban formando vínculos que no pasaban por su control. Después de cenar, mientras Emilio ayudaba a los niños a recoger la mesa, algo que nunca habían hecho en mi casa, hizo la pregunta que yo sabía que vendría. «Entonces, ¿qué sigue, mamá? ¿Volviste para quedarte?». Lo miré con firmeza. «Nunca me fui para siempre, Emilio. Solo me tomé el tiempo que necesitaba para sanar». Hice una pausa, eligiendo con cuidado mis palabras. «Pero las cosas van a cambiar, de ahora en adelante». Frunció un poco el ceño. «¿Cambiar cómo?». «Ya no estaré disponible para cuidar niños a último minuto, ni para responsabilidades regulares. Las cenas de domingo serán una vez al mes, no cada semana. Y no siempre voy a ser yo quien cocine». Mi tono fue directo, sin disculpas. Me voy a enfocar en recuperarme y en construir una vida que no gire completamente alrededor de servir a los demás. Emilio parecía impactado, como si le hubiera dicho que me mudaría a otro país. «Pero mamá, dependemos de ti». «Lo sé. Hacen que yo haga demasiado y resulta que eso no es sano para nadie». Alejandra apareció en la entrada, con los ojos entrecerrados. «Esto es por ese comentario. Tonto que hice, ¿verdad? Lo de la comida. Estaba estresada, Rosario. Te lo estás tomando demasiado a pecho». Negué con la cabeza. «Esto no tiene que ver con una sola cosa, Alejandra. Es sobre patrones que se han formado durante años. Patrones que yo permití y en los que participé. Solo estoy cambiando mi papel en ellos». «¿Entonces estás abandonando a tu familia?», dijo seca. «No», respondí con voz firme. «Estoy cuidando de mí misma para poder estar presente con mi familia de formas sostenibles. Es distinto». La noche terminó con cierta incomodidad y promesas vagas de seguir platicando luego. Al irse todos, Emilio se quedó un momento más, con una expresión incierta en el rostro. «Mamá, yo…», empezó a decir, pero se detuvo. «Me da gusto que estés bien». No era una disculpa, pero era algo, un pequeño reconocimiento de que mi bienestar sí importaba. «Gracias, Emilio», respondí en voz baja. «A mí también». En los meses que siguieron, los nuevos límites que había trazado fueron puestos a prueba una y otra vez. Emergencias de Alejandra que, según ella, necesitaban mi ayuda de inmediato. Quejas de Emilio por las cenas dominicales más cortas o menos frecuentes.
incluso la confusión de los niños ante mi repentina falta de disponibilidad. Pero me mantuve firme. Me uní a un club de lectura que se reunía los miércoles en la noche, justo el día que solía cuidar a los niños para que Emilio y Alejandra salieran. Tomé una clase de acuarela los sábados en la mañana. Retomé amistades que había dejado de lado porque mi familia se llevaba todo mi tiempo. Y lo más importante, dejé de justificar cada decisión. No se volvió una frase completa, no el inicio de una negociación. No fue fácil. Hubo lágrimas, casi siempre mías, en privado. Discusiones, en su mayoría con Alejandra. Y momentos de duda en la madrugada, preguntándome si acaso estaba siendo egoísta. Pero mi salud mejoró notablemente cuando dejé de sobrecargarme. El doctor Morales lo mencionaba en cada consulta, y su aprobación reforzaba mi determinación. Para mi sorpresa, mi relación con Emilio también empezó a sanar. Al acostumbrarse a esta nueva realidad sin mi presencia constante, parecía valorar más los momentos que pasábamos juntos. Empezamos a comer juntos, solo él y yo, cada 2 semanas. Algo que no hacíamos desde hacía años. En uno de esos almuerzos, 6 meses después de mi desaparición, por fin se atrevió a tocar el tema que habíamos estado evitando. No me había dado cuenta de cuánto te dimos por sentado, dijo en voz baja, mirando su taza de café. Hasta que ya no estabas. Esperé dándole espacio para continuar. Alejandra y yo hemos tenido algunos problemas. Alzó la vista con el ceño fruncido. Ella espera demasiado de todos. No lo noté hasta que me tocó encargarme de todo lo que tú manejabas antes. Yo lo permití, lo acepté por mucho tiempo. Asentí despacio. Estamos yendo a terapia. Está ayudando, creo. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la suya. Me alegra, Emilio. Extraño cómo eran las cosas antes, confesó. Las cenas semanales, que siempre estuvieras para los niños. Yo también extraño algunas cosas, le dije con sinceridad. Pero no extraño sentirme invisible. No extraño poner las necesidades de todos por encima de mi salud. Hizo una mueca leve, pero asintió. Lo entiendo, lo estoy intentando. No era perfecto. Alejandra todavía me trataba con frialdad en las reuniones familiares. Los niños aún se quejaban de que ya no era tan divertida como antes. Y había momentos en los que dudaba de todo esto, cuando la fuerza de las costumbres antiguas casi me arrastraba de nuevo. Pero luego miraba mi agenda, ahora llena de mis propios compromisos, mis propios intereses, mi propia vida. Y recordaba esa cabaña frente al mar, y a la mujer que encontró su voz ahí, a la mujer que por fin entendió que cuidarse a sí misma no era egoísmo, era necesario. 6 meses después de mi cirugía de corazón, ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y eso lo cambió todo. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Déjame un comentario. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 historias más que son de las favoritas del canal y que, sin duda, te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.